días para todos. Qué placer poder encontrarnos nueva vez para poder compartir la palabra de Dios, poder animarnos por medio de ella y salir motivados para enfrentar las situaciones que a diario tenemos que vivir con esta situación actual. Quería compartir contigo una historia muy especial, una de las historias más famosas de la Biblia. Pero quiero que te imagines por un momento cómo sería vivir en un mundo sin fe. ¿Cómo sería vivir en un mundo en el que absolutamente nadie crea en Dios? ¿Cómo sería la vida si tú fueras la última persona con fe en la tierra? Esa es la historia que vamos a leer en el día de hoy. La historia de un hombre llamado Noé. Acompáñame, por favor, en una oración. Mi Dios y Padre amado, gracias por darnos el privilegio de poder inspirarnos por medio de tu palabra. Te pido, Señor, de que nos dirijas, de que tu palabra sea nuestra fortaleza en estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde la humanidad, Padre, está sufriendo debido a esta situación del coronavirus. Te pido, Padre, de que seas tú quien tengas control absoluto de todo cuanto está ocurriendo en el mundo y que seas tú, Padre, quien lleves la solución a nuestros países, pero también a la humanidad. Gracias por permitirnos tener tu palabra para poder encontrar dirección en ella. Dirígenos, Padre, en el día de hoy y que todo lo que vamos a estar compartiendo sea de tu agrado y sea para tu gloria y para tu honra. Todo te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Fíjate que Noé vivió en una época sin fe, en una época donde nadie creía en Dios, o donde las personas a menos habían olvidado la adoración a Dios. Fíjate lo que dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 7. El título de nuestra enseñanza de esta mañana es El último hombre con fe. El último hombre con fe. Y vamos a ver como primer punto un puente a la salvación. ¿Por qué será la fe de Noé? Un puente a la salvación. Génesis capítulo 7, versículo 1, la Biblia dice lo siguiente. Después el Señor le dijo a Noé, entre toda la gente de este tiempo, solo tú vives de acuerdo con mi voluntad. Por lo tanto, entra en la barca junto con tu familia. Todos conocemos la historia de Noé. Noé fue un hombre justo que agradaba a Dios y con quien Dios hizo una especie de pacto donde Dios lo invitó a construir un arca a través de la cual él lo salvaría de un diluvio universal, de un diluvio que iba a destruir la humanidad. Y fue así como Noé emprendió este gran proyecto de construir un arca. Y ya próximo al diluvio, ya próximo a los días del diluvio, Dios vuelve a hablar con Noé y le dice estas palabras: entre toda la gente de este tiempo, solo tú vives de acuerdo con mi voluntad. ¿Sabes qué especial estas palabras de Dios para Noé? Pero estas palabras, si bien son animantes, implican un desafío. Porque ¿cómo debió haber sido para Noé vivir en un mundo sin fe? ¿Cómo debió haber sido para Noé vivir en un mundo sin las normas y las leyes de Dios? A Noé realmente le tocó vivir en un mundo difícil, en un mundo donde las personas no tenían prácticamente leyes, donde las personas no tenían reglas morales. A Noé le tocó vivir en un mundo donde las personas habían perdido la fe en Dios.
donde los seres humanos se habían olvidado del Dios de la creación. Le tocó vivir en un mundo carente de leyes, carente de normas morales. Era un mundo difícil. La Biblia lo describe en el capítulo 6, versículo 11. La Biblia lo describe como un mundo donde reinaba la violencia. Ese era el tiempo en el que vivía Noé. Era un tiempo donde reinaba la maldad y la violencia, dice la Biblia en Génesis 6, 11. Debió ser muy difícil para Noé vivir en un mundo sin fe. Imagínate tú por un momento, ¿cómo sería para ti vivir en un mundo sin fe, sin iglesia, sin hermanos, sin confraternidad, sin personas que nos instruyan a quienes pedirle consejo? Simplemente un mundo donde todo el mundo hace su voluntad, pero no la voluntad de Dios. Lo más impactante para mí de la fe de Noé es que por medio de su fe Dios tuvo compasión de otras personas. Dios tuvo compasión de la familia de Noé. Fíjate cómo dice, por lo tanto, entra en la barca junto con tu familia. Es increíble que la fe de Noé haya servido de puente para que otros alcanzaran la salvación. Mira, la Biblia no dice que la familia de Noé creía, la Biblia no dice que su esposa alababa a Dios, dice que solo él alababa a Dios, solo él estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios no buscó salvarlo a él solo, sino que también extendió ese amor hacia su familia. ¿Sabes? Posiblemente tú eres la única persona con fe en tu familia. Es posible que tú seas la única persona con fe en el salón de clases. Es posible que tú seas la única persona con fe en tu ambiente laboral. Es posible que tú seas la única persona con fe en tu universidad. Y estas cosas pueden desanimarnos a veces, puede ser retante estar en un ambiente donde las personas no creen en lo mismo que tú crees, o donde tu fe puede ser indiferente para otras personas, o donde tu fe puede ser gravemente cuestionada o atacada. Sin embargo, para Noé, vivir en un mundo sin fe no disminuyó, no quebrantó su relación con Dios, sino todo lo contrario. El vivir en un mundo sin fe le permitió a él ser puente de salvación para otros, a Dios. Y eso es lo que yo quiero animarte en esta mañana. Vivimos tiempos difíciles, como ya hemos hablado anteriormente. Tiempos que pueden ser desanimantes por estar confinados en nuestros hogares. Pero sabes que este también es un tiempo en el que tu fe puede brillar. Este es un tiempo en el que tu fe puede servir de puente para que otros conecten con Dios, para que otros se acerquen a Dios. Eso fue lo que hizo Noé. Noé no estuvo lamentándose por lo que iba a suceder, por los tiempos difíciles que se avecinaban, sino todo lo contrario. Su fe fue un puente de salvación para que su familia conociera a Dios y se acercara a Dios como Él lo hacía. Así pues, mis queridos hermanos, yo quiero animarlos a que podamos hacer de nuestra fe un puente para otros, que podamos orar con nuestras familias, leer nuestras Biblias, dar estudios bíblicos, seguir inspirados, conectados con el propósito de Dios, para que así otros puedan ver las cosas maravillosas que Dios hace en nuestras vidas y las cosas maravillosas que Él está dispuesto a hacer en la vida de otros. Tú, amigo que estás estudiando la Biblia o que estás conectando ahora con nosotros, conociendo un poco de la iglesia, yo te quiero animar a entender de que tu fe puede ser de gran ánimo, de gran inspiración para tu familia. Así que no desesperes, no te desanimes. Cuando estemos desanimados, cuando estemos a punto de tirar la toalla, pensemos en la fe de Noé.
Una fe que se desarrolló en un mundo difícil, en un mundo donde nadie agradaba a Dios, solo Él. Y aún así, esa fe prosperó, esa fe creció. Un puente de salvación. La segunda cosa que me impacta de Noé es que Noé creyó en el Dios de lo imposible. Y este es el segundo punto, el Dios de lo imposible. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 7, versículo 2 al 5, dice la Biblia: toma 7 machos y 7 hembras de todo animal puro, pero solo un macho y una hembra de los impuros. Toma también 7 parejas de cada clase de aves, para que se conserve su especie en el mundo, porque dentro de 7 días haré que llueva durante 40 días y 40 noches. Voy a borrar de la tierra todo lo que vive y que yo he creado. Y Noé hizo todo tal como el Señor se lo había ordenado. Fíjate qué increíble esta parte de la historia, donde Dios le dice a Noé que reúna los animales. ¿Sabes? Para mucha gente, el arca de Noé o la historia de Noé es una historia que no toman muy en serio porque puede parecer una fábula. Para muchas personas, la historia de Noé es una fábula bien contada. Para muchas personas, la historia de Noé es una historia simplemente increíble que no pueden creer y que no es capaz de ser considerada parte de la historia de la humanidad. Evidentemente, quienes sostienen algo así son personas que no están tomando en cuenta el elemento más importante de esta historia. No están tomando en cuenta al Dios de lo imposible. Ese era el Dios de Noé, el Dios de lo imposible. Muchos se pueden preguntar, ¿y cómo Noé reunió tantos animales? ¿Cómo la tierra pudo inundarse completa con tan solo 40 días de lluvia? Son preguntas que evidentemente la hacen personas que no creen en el Dios de lo imposible o que no conocen al Dios de la Biblia, al Dios de la creación. Muchas veces los creyentes llevamos nuestras vidas sin considerar al Dios de lo imposible. Podemos rendirnos en muchas situaciones cotidianas por considerarlas imposibles. Podemos rendirnos ante situaciones con nuestra familia, situaciones de salud, situaciones económicas. Podemos desanimarnos, podemos desalentarnos e incluso podemos perder la fe. Esto por una sola cosa: no estamos considerando al Dios de lo imposible. No estamos considerando al Dios todopoderoso de la Biblia. ¿Sabes? Para quienes se preguntan cómo Noé pudo entrar todos esos animales en el arca, mucha gente piensa que Noé salió a cazar esos animales o a buscar, a reunirlos para que ellos pudieran entrar en el arca. Pero si tú, hay una escritura de referencia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, del 3 al 6, donde dice la Biblia que Dios enviaba a los cuervos para que le dieran alimentos a Elías. Y esto es una historia fascinante, pero también Él nos deja ver el poder de Dios sobre los animales, de cómo Dios tenía ese poder para que los animales hicieran y hagan su voluntad. De manera que está muy alejado de la realidad pensar que Noé salió a reunir todos esos animales, a buscar un caballo o 2 caballos, a buscar una gallina. No. Esos animales llegaron allí porque Dios los invitó a que fueran y entraran en esa arca y obedecieran las instrucciones que les dio Noé. En tan solo 40 días y 40 noches, ¿cómo pudo eso ser posible? Inundar toda la tierra, ¿eso sería posible? Bueno, la Biblia también relata en Génesis 7:11 de que no solo fue lluvia, sino que las compuertas del mar, debajo del mar, también fueron abiertas, lo que da a entender que las aguas subterráneas
también subieron a la superficie para poder cumplir con este propósito de inundar toda la tierra. De manera que son cuestionamientos que la gente hace, pero básicamente son cuestionamientos que las hacen personas que evidentemente no tienen un concepto claro de lo que es el Dios todopoderoso, el Dios en quienes nosotros creemos, el Dios de lo imposible. Para quienes creemos en Dios, sabemos que Dios se ríe de las situaciones imposibles y que no hay situación, que incluyendo esta que nos ocupa en el día de hoy, no hay situación que Dios no pueda resolver. Pero eso también nos hace preguntarnos otra cosa, pero si Dios es el Dios de lo imposible, ¿por qué no ha cambiado mi situación particular? Si Dios es el Dios de lo imposible, ¿por qué no hace lo imposible en mi vida, en esta situación que yo estoy pasando en este momento, en esta situación que embarga a mi familia en este instante? ¿Sabe? Dios es el Dios de lo imposible, pero el carácter todopoderoso de Dios es para su gloria, no para la nuestra. Muchas veces nosotros pensamos que Dios tiene que obedecer todo lo que nosotros le digamos. Hay incluso quienes, ¿sabes? El carácter todopoderoso de Dios es para su gloria y no para la nuestra. Él es nuestro Dios, no nuestro sirviente. ¿Sabe? Hay muchas personas incluso que decretan cosas. Yo decreto que esto va a ser así. Yo decreto que esto va a ser de tal forma. Yo declaro que esto va a ser así. Y es como si Dios fuera su sirviente, como si Dios fuera su esclavo, su genio de la lámpara que está ahí para cumplir todos los deseos, todas las cosas que a ellos se les ocurran. El Dios de la Biblia está muy alejado de eso. El Dios de la Biblia es todopoderoso, pero es para su gloria y su honra y para su propósito, el cual nos incluye a nosotros. El propósito de Dios es global y es eterno, y por ende es un propósito que va más allá de nuestras peticiones particulares. Sí, Dios cumple en muchas de nuestras peticiones, pero no siempre Él tiene que decirnos que sí a todo. Fíjate que Dios hizo lo imposible en la vida de Noé, pero no porque Él haya decretado nada, sino porque su fe fue inquebrantable, porque su fe fue una que agradó a Dios, porque su fe era una que era del agrado de Dios. No porque Él haya decretado, ni porque haya declarado, ni porque haya... No. Simplemente Dios lo salvó a Él y a su familia por amor, por su fe. Amén. Debemos creer que Dios es más que capaz de hacer lo imposible en nuestras vidas, pero debemos acercarnos a Dios con un carácter de humildad, sabiendo de que estamos sujetos a su voluntad y de que Él no está obligado necesariamente a hacer todo lo que nosotros queremos, pero sí, Él siempre está inclinado a cumplir nuestras peticiones siempre y cuando estén conforme con su propósito. Así que yo te quiero animar a creer en el Dios de lo imposible. No hay situación que Dios no pueda resolver, pero tenemos que acercarnos a Él con un corazón humilde, con un corazón presto para obedecerlo, con un corazón dispuesto a adorarlo, no con un corazón declarando, pensando que Él está ahí para cumplir nuestras peticiones individuales. Nuestro tercer punto, un nuevo comienzo. Eso fue lo que Dios hizo por medio de la fe de Noé, un nuevo comienzo. Es increíble, pero no sé si te has dado cuenta o si ya te diste cuenta que la familia de Noé fue la primera familia en experimentar una cuarentena. Sí, ellos fueron los primeros en experimentar una cuarentena. Porque ¿qué es una cuarentena? Es un periodo de 40 días de aislamiento. Y fue precisamente el tiempo que duró el diluvio. 40 días y 40 noches. Aunque sabemos que Noé duró mucho más que eso en el arca antes de salir. Duró aproximadamente 214 días dentro del arca, incluyendo los 40 días que duró el diluvio.
Pero además es importante saber que la palabra cuarentena, como dije anteriormente, viene de 40 y está muy relacionada con las escrituras. Ya vemos que en la Biblia hay muchos periodos de cuarenta. Por ejemplo, los 40 días que Jesús duró en el desierto, los 40 años que el pueblo de Israel también duró atravesando el desierto. Y en este caso, los 40 días y 40 noches que duró el diluvio. De manera que la palabra cuarentena está muy relacionada con las escrituras, aunque médicamente empezó a usarse en el siglo XIV a raíz de la peste negra que se desarrolló en Europa, una enfermedad terriblemente contagiosa y por lo cual las embarcaciones cuando llegaban a puerto quedaban en cuarentena, es decir, quedaban en un periodo de 40 días de aislamiento. Antes de que la tripulación bajara a tierra firme, debían durar 40 días en el muelle, en la embarcación, sin salir de allí, para asegurarse de que no tuvieran contagiados de tan terrible enfermedad. De ahí viene ese término cuarentena. Sin embargo, en el día de hoy ya sabemos que no se refiere a 40 días específicamente, ya la cuarentena simplemente se refiere a un periodo de aislamiento por cuestiones sanitarias. En el caso de Noé, fueron, como dije, más de 40 días. Primero fue un periodo de 40 días, lo que duró el diluvio, pero después duró un periodo de aproximadamente 215 días, 14 días aproximadamente. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir con todo esto es que Noé duró mucho tiempo aislado con su familia en esa embarcación. Sin embargo, no vemos en Noé, si podemos leer el libro de Génesis, no veremos en Noé ninguna queja ante Dios. Y fíjate que Noé estaba en esa barca sin Netflix, sin internet, sin YouTube, sin teléfono, sin nada, sin energía eléctrica. Ahí estaba Noé. Hoy muchos de nosotros tenemos un mes y ya estamos quejándonos. Y que internet está muy lento. Y que no hay luz. Y que no hay esto. Y que no hay lo otro. Y que no me dan la comida que yo quiero. Y que no tenemos... Señores, hermanos, amigos, antes de quejarnos de este proceso, pensemos en Noé. ¿Cuánto tiempo duró Noé en la barca sin quejarse, sin cuestionar a Dios, pero sobre todo sin dudar de su fe? Muchos de nosotros ya tenemos un mes en cuarentena y quizás estamos flaqueando en nuestras convicciones, en las convicciones elementales, leer nuestras Biblias, orar, en las convicciones elementales, leer nuestras Biblias, orar. Fijémonos en el ejemplo de Noé. Qué increíble ejemplo nos da Noé, quien a pesar de durar tantos días en el arca, no se quejó ni dudó de su relación con Dios. Aprendamos a ser pacientes, aprendamos a ser obedientes, aprendamos a confiar en el plan de Dios como lo hizo Noé. ¿Qué es lo primero que tú harás? Yo te hago esta pregunta. ¿Qué es lo primero que tú harás cuando salgas de la cuarentena? Piensa 2 segundos, 5 segundos. ¿Qué es lo primero que harás cuando salgas de este periodo de cuarentena? ¿Sabe? Todos nosotros quizá tenemos planes de las cosas que queremos hacer cuando se acabe esta cuarentena. Yo particularmente quiero ir a la playa desde que se acabe esto. Yo quiero es como estar en un lugar abierto, con el aire, el sol, estar en un lugar donde la vista se me canse de ver la majestuosidad de la obra de Dios. Génesis 8, versículo 15, dice así: Entonces Dios le dijo a Noé: Sal del arca junto con tu esposa, tus hijos y tus nueras. Saca también a todos los animales que están contigo, las aves, los animales domésticos y los que se arrastran por el suelo, para que se vayan por toda la tierra y tengan muchas crías y llenen el mundo. Fíjate qué increíble Noé. Fíjate qué increíble el corazón de Noé, que Noé no salió del arca
sino hasta que Dios le dijo que saliera. Noé no salió del arca hasta que Dios le dio la orden. Aún el arca habiéndose detenido, aún el arca, aún Noé sabiendo de que la tierra ya estaba seca, porque él envió, acuérdate que él envió la paloma y la paloma viene con el ramo de olivo. Noé ya sabía que la tierra estaba seca, pero no salió. No salió hasta que Dios le dio la orden. Qué increíble el corazón de Noé, cuánta obediencia. Con razón Dios lo eligió a él junto con su familia para tener un nuevo comienzo. Con razón Dios escogió a Noé, porque qué hombre más obediente, qué hombre más fuerte, qué hombre más firme en su convicción, qué hombre más entregado al plan de Dios, que no trató de salir del arca desesperado, sino que esperó hasta que Dios le diera la orden. Y yo te hago una pregunta: ¿cómo estás pasando este tiempo de cuarentena? ¿Cuál es tu actitud en este proceso? ¿Es tu actitud una de queja? ¿Es tu actitud una de lamento? ¿O es tu actitud una de confianza en Dios? Yo quiero animarte en esta mañana a tener el corazón de Noé, un corazón que confió en el plan de Dios hasta el final. Ahora te preguntarás, después de tantos días encerrado en esa arca con todos esos animales, ¿qué será lo primero que habría hecho Noé cuando salió del arca? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué hizo Noé? ¿Qué fue lo primero que Noé hizo cuando salió del arca? Eso me hace hacerte una pregunta. ¿Qué es lo primero que vamos a dejar que la Biblia nos indique qué fue lo que Noé hizo cuando salió del arca? Mira lo que dice el versículo 20. Dice: luego Noé construyó un altar en honor del Señor. Tomó animales puros, animales y aves puras, uno de cada clase. Fíjate qué increíble era el corazón de Noé. Aparte de que esperó hasta que Dios le diera la indicación de salir, también tuvo el corazón de lo primero que hizo fue adorar a Dios. Lo primero que hizo fue hacer un holocausto a Dios. Qué increíble el corazón de Noé. Con razón Dios lo escogió a él para comenzar de nuevo la tierra, porque era un hombre con un corazón noble, era un hombre con un corazón justo, era un hombre con un corazón obediente, con un corazón presto para obedecer a Dios hasta el final. Qué increíble la historia de Noé. Ya para concluir de la historia de este gran hombre de la Biblia, en el versículo 20 hasta el capítulo 9:1, 8:20 en adelante, dice la Biblia: luego Noé construyó un altar en honor del Señor, tomó animales y aves puros, uno de cada clase, y los ofreció en holocausto al Señor. Cuando el Señor le llegó ese olor tan agradable, dijo: nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre, porque desde joven el hombre solo piensa en hacer lo malo. Tampoco volveré a destruir los animales como lo hice esta vez. Mientras el mundo exista, habrá siempre cosecha, hará frío, hará calor y frío. Habrá invierno y verano, y días con sus noches. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: tengan muchos hijos y llenen la tierra. Fíjate qué increíble la historia de este gran hombre de la Biblia. Dios le dio un nuevo comienzo a la raza humana por medio de Noé. Dios le dio un nuevo comienzo al planeta por medio de la fe de una persona. Y eso nos deja una gran lección ya para finalizar. Y es como la fe de una persona puede hacer una diferencia en su familia. La fe de una persona puede hacer una diferencia profunda en una comunidad. La fe de una persona puede hacer una diferencia en un país. La fe de una persona puede hacer una diferencia para toda
la humanidad. Esa era la fe de Noé, el último hombre con fe. Yo quiero animarte esta mañana a que salgas inspirado con esta fe de este gran hombre de la Biblia, la fe de Noé. Un hombre que tuvo una fe extraordinaria, una fe en un tiempo donde nadie creía, donde nadie adoraba. Noé siguió adorando. Una fe en un tiempo de violencia y Noé siguió adorando. El último hombre con fe. Aprendimos hoy que la fe de Noé fue puente de salvación para otros. También aprendimos que Noé creyó en el Dios de lo imposible. Y por último, y por esa fe tan constante que él tuvo, Dios, por medio de él, le dio al mundo, a la humanidad y al planeta un nuevo comienzo. Todo porque Noé fue el último hombre con fe. Muchas gracias por su tiempo, por escuchar esta enseñanza del día de hoy. Espero que la misma haya sido de gran ánimo para todos. Los quiero mucho. Bendiciones para todos. Hasta pronto.